primero en español. Cuando intervenga Talle lo hará en inglés. Tenemos para ustedes dispositivos de traducción simultánea, así que quien lo requiera bien puede usarlo. Bien, estamos en el Museo del Caribe, en Barranquilla, es el año 2017. Gabriel García Márquez se fue hace 4 años, pero está muy presente en esta ciudad, en esta región, en este país y en este museo. Nuestros invitados ya se tomaron fotos que además algunos de ustedes no lo han hecho y deberían recordar que está allí la estatua andante de García Márquez, esperando a quienes quieran estar al lado de ella. Y además, en un día en que se celebra, el museo está celebrando su aniversario. Este museo que responde a una iniciativa en la cual participamos muchas personas, y una de esas personas fue Gabriel García Márquez, que se ocupó personalmente de apoyar a Gustavo Bell, que en ese momento, como vicepresidente de la República, impulsaba la iniciativa para conseguir el lote donado por Julio Mario Santo Domingo en que se hizo este museo. Y de alguna manera, no solo está la Sala García Márquez, sino está también el hecho de que el que en un día normal, un día menos ruidoso y menos concurrido como hoy, recorra las salas con la exposición habitual, encontrará que de alguna manera lo que se ve en las salas equivale a los temas claves que tienen que ver con los escenarios naturales, con las raíces culturales, etcétera, de la región Caribe colombiana. Y todo esto nos lleva a un punto que tiene que ver con la identidad. Y porque este en el fondo es un museo de la identidad de la región Caribe colombiana. Habla de la identidad tanto en lo cultural como en lo ambiental, como en su poblamiento, en su historia y en su geografía. Y hacemos la visita a este Museo del Caribe, de la Identidad Caribe, con un grupo de personas que son 22 periodistas de 14 países que en la 5ª edición de la Beca Internacional de Periodismo Cultural que dirigen Jonathan Levy, aquí presente, y Héctor Feliciano, también presente acá. Como digo, en esta 5ª convocatoria se hizo una selección entre centenares de inscritos y están 6-7 días aquí en Cartagena, entre Cartagena, Barranquilla y Aracataca. Y tenemos como maestros invitados a Talle Selassie, a quien presentaré ahora, a Daniel Samper Pisano, que ustedes saben, ustedes lo conocen, porque es uno de los periodistas más conocidos, queridos y populares de Colombia. Y tenemos el privilegio de tener como relator a Jorge Hernández, Jorge Fabricio, escritor, periodista, novelista, de México, actualmente residente en España, que le suma a su experiencia periodística y literaria un aspecto entrañable para nosotros, que a mí me consta porque lo conocí en la casa de los García Márquez, y es la relación personal, familiar, de amistad con la familia García Márquez, con Gabo, con Mercedes y sus hijos. Y es un privilegio que Jorge Fabricio esté por primera vez en esta región y acompañándonos a la beca, acompañándonos contando las historias que salen de la visita que estamos haciendo a todos estos puntos de la región Caribe colombiana, gracias a la alianza que la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo tiene con ProColombia, con la Fundación Cartago y con el Ministerio de Cultura. Y la visita de hoy arrancó en un lugar muy especial, Aracataca. Salimos de Aracataca, nos montamos en el bus
y fuimos al municipio Zona Bananera. Y llegamos a visitar no solo las casas deshechas donde vivían y trabajaban los mandamases de la United Fruit Company, luego llamada Compañía Frutera de Sevilla, sino que también tuvimos la oportunidad de ir a lo que sus habitantes llaman el verdadero Macondo, un caserío que corresponde al lugar donde estaba la hacienda Macondo, un caserío donde con orgullo los maconderos, porque no se dicen macondianos ni macondenses, sino maconderos, reivindican que ese es el lugar de origen de las historias. Es el nombre, pero según ellos, hasta Gabo es de allí, en su mitología local. Gabo es de allí, pero se lo llevaron muy joven. Y los maconderos están sembrando un pequeño arbusto que algún día será un árbol de Macondo. Y yo me di cuenta que en ese árbol hay muchas cosas representadas. En todo caso, lo que vimos hoy es el problema del origen, el problema de dónde vienen las historias, de las sensibilidades, y en esa pequeña disputa de la originalidad o de la identidad de Macondo, creo que está el primer tema que debemos tocar. Y lo voy a hacer con Talle, a quien dije que debía presentar mejor, porque claramente, aunque podría presentarla simplemente diciendo, como a ella le gusta decirse, afropolitana, eso requiere una explicación. Y la explicación seguramente la va a dar ella misma, vamos a pedírsela, pero un punto de reflexión que ella planteó, que ha planteado tanto en sus apariciones de intelectual pública como en su literatura, como en el taller, es justamente el problema de cómo, desde qué punto de vista definirse para contar historias. A mí me gustaría que ella abriera la conversación contándonos lo que ha significado esta experiencia vital que tanto le suma a su multilocalidad de identidades Macondo y qué tiene que ver Macondo con su propia vida y su propia formación. Well, thank you very much. Gracias, muchas gracias. Soy muy contenta to be here. And I heard tres preguntas that I will try to address. The first is to do with identity. My family is from West Africa, from Nigeria and Ghana. I was born in England and I was raised in the United States. And so for a very long time, it was very difficult for me to answer the question, where are you from? And I've thought a lot about this question from the perspective of personal identity. But being here in Colombia, I've begun to think of it from la estoy viendo desde la perspectiva de la identidad nacional también. Porque cuando vine a Colombia, yo estaba pensando, ¿de dónde son los colombianos? Esa dificultad que yo había tenido tantas dificultades para responder, e incluso ahora al acercarnos al museo desde un poquito lejos, podía oír el sonido de los tambores, que para mí era como si fuera de donde eran mis padres, que es África Occidental. Los ritmos de los tambores y las respuestas, la estructura de los tambores fue instintivamente familiar al instante para mí. Y luego cuando vi los bailes que estaban haciendo abajo, en estos vestidos de colores tan bonitos, los colores de la puesta de sol, el naranja, el amarillo, pensé, qué increíble ver aquí lo que para mí son como bailes africanos
con vestidos que son tan sudamericanos. Y luego estaban los elementos de lo que me enseñaron cuando recibí instrucción musical, y que reconozco como algo del nuevo mundo, y pensé que quizá el instinto para separar los diferentes elementos de la música, es decir, los tambores son de África Occidental y el acordeón es español o europeo, y luego esta parte es indígena. Quizá este instinto está equivocado y es el mismo instinto del que hablo cuando hablo de que soy afropolitana o que soy de muchas partes. Quizá el instinto es tratar de separar eso de querer separar lo híbrido de sus componentes. Quizá está equivocado. Y al llegar aquí me doy cuenta de que mi cultura es tan híbrida como la colombiana, y que una persona híbrida como yo soy se puede entender mejor cuando se ve la interacción entre las partes y permitir que esa interacción cree algo nuevo. No basta con decir que yo soy de Nigeria, de Ghana y británica y americana. Ni basta con decir que la cultura colombiana es africana, indígena y española, sino que debemos dar un espacio para que todo esto exista como todos, no simplemente como partes pegadas, sino como un todo que es mayor que la suma de las partes. Entonces yo respondería a la pregunta sobre la identidad de esta manera, diciendo que al pensar en la identidad personal y la identidad nacional, o la identidad poblacional o demográfica, me gustaría que cambiáramos un día de dejar de hablar las cosas entre sus componentes y celebrar por el todo único que son. Espero que esto tenga sentido. Tú me contaste, yo quiero pedir por favor que se pueden subir un poco el volumen, ¿sí? Para que se escuche mejor. Me contaste que habías leído a Gabriel García Márquez desde el colegio y que fue importante esa lectura para ti. Me cambió la vida. Leí 100 años de soledad por primera vez cuando tenía 15 años. Yo estaba en la secundaria en Estados Unidos. Y hasta que nos asignaron esta lectura de 100 años de soledad, solo había leído autores americanos y británicos. Y aunque eran estupendos y desde luego influyeron mucho en García Márquez, pero escribían de una forma muy anglófona, en la tradición clásica anglófona. Y me habían hecho pensar que esto era la buena escritura. Y entonces nos encargaron que leyéramos 100 años de soledad. Y desde la primera frase sentí que eso era literatura elevada, de alto nivel, con la que yo me identificaba, por razones que no entendí bien hasta que escuché hablar a Daniela hace unos días, y ahora voy a explicar por qué. Cuando leí 100 años de soledad a los 15 años, sentí inmediatamente el ritmo y la música de ese texto. Lo estaba leyendo una traducción, lo leí en inglés, pero de todos modos el ritmo estaba allá. Y fue un ritmo que yo conocía, y el hecho que se me enseñara como parte del gran canon literario internacional significó mucho para mí, porque por primera vez pude imaginarme que la clase de escritura que yo quería hacer y la clase de música que yo quería tocar, por así decirlo, como novelista, podía ser considerada como literatura de alto nivel. Y en 100 años de soledad, por primerísima vez, empecé a ver la clase de escritura que yo quería escribir. Era musical, tenía ritmo, tenía todos los elementos del cuento y de la fábula que está en otro nivel que la tradición oral de África Occidental, pero era algo único. Y el hecho de que pudiera escribir 300 páginas sobre una familia de una forma abiertamente musical, la idea de que yo podía escribir una novela que también pudiera escucharse e interpretarse como un poema, como una canción, como un baile, eso nunca me abandonó. Y cuando por fin publiqué una novela, muchos años después,
cuando estaba delante de mi patrulla de ejecución. Eso fue 300 páginas sobre una familia que en todos los sentidos era música también. Lo que me inspiró a hacer eso fue García Márquez. Tú sabes que tú, yo, la gente de la Fundación, estamos entre ayer y hoy recordando mucho a un gran amigo periodista que es Miguel Ángel Bastenier. Una pérdida irreparable. Bastenier, dentro de lo mucho que decía y que los hacía reír, siempre insistía de alguna manera en ser el portavoz de un mito de hispanidad que estoy seguro que en el fondo tampoco creía, pero que consideraba necesario resaltar, recordando además que Colombia, según él, era lo más español que había, y aparte de eso, no solo lo hacía en la perspectiva del idioma, sino sobre todo también decir que Colombia había sido la nación más española y que todavía los españoles sigan gobernando después de 200 años, y ponía como prueba los apellidos de los gobernantes de este país, de los cuales por supuesto los tuyos hacen parte, tanto el Samper como el Pisano. Pero frente a esa posición de nuestro querido Miguel Ángel Bastenier, yo estoy seguro que una de las, y digamos que desde el punto de vista identitario sería casi como opuesta a la posición abierta que sostiene Talle, que dice que las identidades hoy en día se superponen y que parten de la experiencia, especialmente lo local, y no del mito de origen y la insistencia en el pasado que con tanto humor sostenía Bastenier. Pero yo quisiera más bien preguntarte de qué manera la irrupción de 100 años de soledad, y ponte por favor en 1967, ya tú habías terminado la universidad, ya estabas dedicado al periodismo, ya sabías quién era García Márquez, todavía posiblemente no eres amigo de él, que lo fuiste luego muy cercano, pero yo creo que una de las funciones que tuvo 100 años de soledad fue precisamente descomponer muchos mitos de origen que sostenían el pegamento de esa identidad nacional colombiana y mostrarnos una Colombia mucho más convulsa, diversa y rica. ¿Tú cómo viviste la aparición, la ruptura que representó 100 años de soledad y qué tanto ha contribuido a tu propia visión de la identidad nacional? A mí me parece que es indispensable vincular a 100 años de soledad con lo que ha sido realmente el elemento de unión, no solamente de Colombia, que es un país con regiones tan distintas y tan distantes, sino de América Latina. Lo que no han podido los gobiernos, ni las superestructuras internacionales, ni nada, que es unir a América Latina. Vivimos en guerra todo el tiempo, ahorita estamos en el problema con Venezuela, pero ya Chile y Argentina habían tenido otros problemas, entre El Salvador y Honduras hubo una guerra, etcétera. Lo que no han podido los gobiernos lo ha podido la cultura popular. Si América Latina existe es gracias a su cultura popular y a pesar de sus políticos y de sus gobernantes. Y uno de los elementos que hace esa cultura popular como pegamento, tú decías, voy a tomar la palabra como pegamento, es primero la lengua española. No hay ninguna duda, se podrá decir que el argentino dice yo y nosotros no decimos yo, se podrá decir que el caleño dice vos y nosotros decimos tú y los bogotanos decimos usted. Todo eso se podrá decir, pero finalmente somos 22 países que nos entendemos tranquila y dulcemente, sin traductores ni nada, es más, que disfrutamos conversando sobre nuestras diferencias de lenguaje. En una reunión como esta, donde hay una uruguaya, argentinos, mexicanos, hay hasta cachacos en estas reuniones, parte del encanto es ver cómo se dicen las cosas en distintos países y todo lo decimos en español. El español, no hay la menor duda, es nuestra principal unión, porque de ella se derivan muchas otras. Y eso lo tenía muy claro Miguel Ángel Bastenier. Sin duda, y yo lo tengo clarísimo también desde siempre, es decir, uno llega, he ido 1000 veces a paseos con periodistas de distintos países. Lo primero que uno ve es
¿Cuál de estos es de los míos? Y el que es de los míos es el que habla español, no es el que es calvo o el que es guapo como uno, sino el que habla español. Ese es el hermano, pero es hermano sobre todo por la lengua que está hablando, por la lengua que nos permite comunicarnos y reírnos de nuestras diferencias. De manera que la lengua es un elemento fundamental. Todo lo que se diga sobre la diferencia entre el español de España y el español de América Latina, todo eso son anécdotas. Yo estoy seguro y apostaría a lo que fuera que uno toma un campesino de La Mancha actualmente y un gaucho de Argentina, los sienta entre una mesa, les da 2 cervezas y acaban conversando de fútbol sin ningún problema, en la misma lengua. Ese es el primer elemento, la lengua. Y de allí se deriva uno que llegó tarde, posiblemente, que es el de la literatura. Al boom de la literatura le debemos en muy buena parte la unión de América Latina. Hubo antes, por supuesto, literatura y alguna extraordinaria, pero era una literatura casi nacional o de categoría. Por ejemplo, María, la gran novela romántica colombiana. Sí, los que leían novelas románticas decían qué bonita María, pero no digamos que América Latina le debe una gran fusión a María, ni se la debe a ninguna de las obras cumbres de las literaturas anteriores de América Latina. El boom es una cosa distinta. Con el boom nos sentimos representados todos. Pedro Páramo es mi novela. La habrá escrito un mexicano, pero es mi novela. Me dice tantas cosas que es una novela mía, y lo es del ecuatoriano y lo es del argentino. Julio Cortázar, totalmente distinto a Pedro Páramo. Pedro Páramo transcurre en un pueblo fantasmal de México. Julio Cortázar transcurre en una metrópolis que en una parte es Argentina, pues Buenos Aires, y en otra es París, pero es una metrópoli donde está un argentino, y ese argentino soy yo. Todos nos sentimos Oliveira en la novela de Julio Cortázar, y así podemos seguir. Y naturalmente con 100 años de soledad lo mismo. 100 años de soledad impacta tanto, no solo porque su historia es estupenda y está muy bien escrita, sino porque nos está hablando directamente a todos nosotros, a los latinoamericanos. Nos habla en un lenguaje en que no necesitamos reflexionar, no necesitamos pensar, a ver, es que claro, estos países son mezcla de blanco, negro, indio, porque tampoco es verdad. En Argentina se perdieron el negro, pobrecitos. Por eso su dimensión es solamente de 2 dimensiones. Nosotros estamos en 3, afortunadamente. Pero a todos nos dice. ¿Ah? Pobrín. Ella habla como... Pobrecitos. Pobrecito. No, de verdad. Eso dedicado a un taludo. Siempre he dicho que afortunadamente tenemos la cultura negra incorporada a Colombia, es la que nos ha dado una nueva dimensión, espacio, tiempo y mucho más que eso. Nos ha dado profundidad, nos ha dado... La música que tenemos no existiría si no fuera por ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, pero sobre eso no me detengo. Me detengo sobre el boom. El boom fue un factor de unidad importantísimo. Y menciono apenas rápidamente, porque no se trata de dictar una cátedra, otros elementos de la cultura popular. El fútbol nos ha unido. Cuando Brasil le gana a un equipo europeo, no ganó Brasil, ganamos todos. Incluso Argentina, yo soy muy pro argentino, lo advierto. Incluso cuando gana Argentina, creemos América Latina le ha ganado a un equipo europeo. El deporte en general, Nairo Quintana, que es completamente chipcha, una adoración. Estoy seguro que cuando Nairo gana por allá en una de esas cumbres, los negros de Buenaventura se ponen felices. Pero qué tanto, perdona que te insista en ese punto que me interesa mucho. Yo quiero una persona que como tú tenía, digamos, suficiente madurez, capacidad crítica en los años 60, ¿qué tanto cambió la autopercepción de Colombia en su historia, en su cultura, con 100 años de soledad? Ya te digo, déjame acabar de soltar mi tesis sobre la importancia de la cultura popular. Y como menciono eso, voy a mencionar algo que es muy importante para los latinoamericanos, porque es un género latinoamericano, la telenovela. La telenovela que tiene una deuda con algunos autores como García Márquez. La introducción del humor, por ejemplo, en la telenovela latinoamericana colombiana. La telenovela ha sido un factor de unión. Es un género que, no digamos lo inventamos, pero lo reinventamos nosotros. Se reinventó en radio en Cuba con Félix B. Cañé, y de allí pasamos a hacerlo mejor que nadie. Las telenovelas son también un factor de unidad nuestro, y ha habido autores muy importantes que han hecho telenovelas, autores
de gran literatura que han hecho telenovela. Ese es otro de los factores que nos une. Es decir, termino rápidamente, podría hablar de la comida y tal. No nos unen ni los gobiernos ni las superestructuras, nos une la cultura popular. Y en la cultura popular tiene mucha importancia ahora la literatura. Y en la literatura no hay obra más latinoamericana ni más universal, por supuesto, que Cien años de soledad. ¿Cómo me cambió a mí? Digamos que no necesitaba esa lección, porque yo siempre me he considerado, porque tengo una abuela guajira, colombiano de todas partes, pero mucha gente que siempre vio a la costa desde el interior, sobre todo mucho cachaco que veía la costa como, no sé, una parte medio subdesarrollada, simpática, porque bailan muy bien y todo eso, pero como una cosa no tan apreciable. Por primera vez se dieron cuenta que allí se estaba haciendo la gran creación literaria, la estaban haciendo en Barranquilla, la estaba haciendo Gabo, la estaba haciendo Álvaro Cepeda, la gran pintura la estaba haciendo Obregón. Nos dimos cuenta de que esos señores estaban haciendo cosas grandes y que además las estaban haciendo como colombianos. Es decir, yo les decía el otro día, el vallenato era una música de Valledupar, hoy es una música de Colombia. Bueno, Cien años de soledad es una obra no solamente de la costa caribe, de Macondo, es una obra colombiana, es una obra latinoamericana, es una obra universal, pero yo diría que sobre todo es una obra latinoamericana. Ahí está la América Latina. Y yo estoy seguro, hablábamos esto con Madame Celesty, que África se reconoce mucho también allí. Fue emocionante verla a ella en ciertos momentos en Naracataca, reconocía su tierra, y además tenía por qué reconocerla, ¿no? Porque esa tierra viene en buena parte de allí. En cuanto al impacto personal, fue contradictorio porque por una parte me hizo ver, hombre, yo qué estoy haciendo en el periodismo, yo tendría que ser escritor, y eso es un error. Uno puede ser o las dos cosas o ninguna y no pasa nada. Pero después tuve las ideas muy claras y he entendido que se puede ser escritor y novelista. Lo que no se puede ser es escritor novelista. No puedes mezclar la ficción en el periodismo, como algunos han tratado de hacer. Y Gabo demostró que se puede ser un extraordinario periodista, pocos periodistas tan grandes como Gabo, lo digo como periodista, y naturalmente ninguno tan grande como novelista. Entonces, en ese sentido, me sacudió un poco la identidad personal, escribí unos cuantos cuentos, afortunadamente fueron publicados y olvidados, y he seguido trabajando en estas cosas, en telenovelas, en periodismo y ocasionalmente en novelas. Gracias, Daniel. El primer tema de esta charla es el de la identidad. Y yo quisiera preguntarle a Jorge Fabricio sobre un aspecto muy interesante de la identidad de la propia obra y del propio autor, que es la mexicanidad posible de 100 años de soledad y la mexicanidad de Gabo. Nosotros todos pues sentimos a Gabo muy propio, muy nuestro, porque lo es. No solo nació aquí, su formación es aquí, sus historias vienen de acá, escogió Cartagena como su segundo domicilio y nunca dejó de venir. Pero claramente México es muy importante en su vida. En México se estableció, en México escribió, o digamos, yo no diría que escribió 100 años de soledad, digamos, le dedicó el tiempo necesario de escritura a terminar de cuajar 100 años de soledad, que la venía escribiendo a pedacitos a lo largo de su vida. En México formó una familia de hijos mexicanos que son amigos de Jorge. Quería preguntarle qué tanto identidad mexicana tiene. Por supuesto, sabemos 100 años de soledad es una obra latinoamericana, conocemos la historia de que Remedios la Bella subiendo al cielo tiene que ver con la carretera de México a Acapulco, que Gabo iba con Mercedes y los niños y ve la imagen de la mujer junto a unas sábanas que se mueven con la brisa y se inspira para construir la imagen literaria de Remedios. Pero más allá, ¿qué tanto hay de mexicano en Gabo o en su obra? Bueno, sí. Buenas tardes. Y de entrada quiero agradecer que me hayan invitado.
me siento de veras muy honrado porque en muy pocos días me he emocionado profundamente. Es primera vez que vengo a Barranquilla, primera vez que voy a Cartagena, pero más importante es, jamás pensé que iba yo a poder dormir en Aracataca. Confirmar lo que es y lo que no es. Eso tiene que ver con tu pregunta. Y me parece que aprendo cada vez que escucho hablar a estas dos magníficas personas que me precedieron. De entrada quiero decir que Gabo se reunía los sábados con Álvaro Mutis, a veces con Carlos Fuentes, pero nunca faltaron María Luisa Elío y Yomí García Scott, que son los que lo mantuvieron a él, a Mercedes y a los niños durante los 18 meses pasaditos en que se tardó en cuajar la novela. La novela la cuajó atrás de una sábana que decía Cueva de la Mafia, y el único que entró ahí durante los 18 meses que la estaba escribiendo fue Rodrigo, que se metió de travieso, es un poco mayor que yo soy mayor que Gonzalo, y el regaño que recibió fue contrarrestado con una carcajada porque lo que le dijo fue: solo dime si con esto vamos a tener dinero. Es lo que le interesaba a Rodrigo. De paso es lo que le interesa también a mis hijos. En alguna de las ocasiones en que ya estaba acercándose a una versión muy completa, se la condensó a María Luisa Elío en una conversación. Primer punto, no tenía nada que ver con lo que les contaba los sábados. E incluso cuando la publicó, Álvaro Mutis dijo: ¿y qué pasó con la otra novela? Con la que nos estuviste entreteniendo 1 año y medio. Y dijo: no, esa vaina no sirve para nada. Era una... Entonces, cuando le condensó a María Luisa Elío la novela, María Luisa le dijo: si tú publicas esa inmensa locura, el mundo jamás volverá a ser el mismo. Esa es la primera cosa. Cambiamos todos, los que ya habíamos nacido y los que no habían nacido. En un texto que le conmovió mucho a Gabo, escribí: de los pendientes que tengo yo, es que cuando se pueda, le quiero regalar un ejemplar a mi hermana mayor, porque se le ocurrió morir antes de que se publicaran los 100 años de soledad. Seguro de que la va a entender, porque la entienden los muertos y los vivos. La entendemos todos los latinoamericanos por la notable cátedra que acabas de dar. Por encima del fango de la política, de la mierda, de los rateros y de los que han abusado de nosotros, está el pueblo, la cultura popular, el chiste, la comida, la música, el baile, el retruécano y las palabras. Ahora, eso pasó con Cervantes, ¿eh? Pero te voy a decir que la primera edición que yo leí de 100 años de soledad fue en inglés, como tú. La traducción es magnífica. Gregory Rabassa. Al grado de que Gregory Rabassa fue elogiado por Gabo como el que reescribió 100 años de soledad, lo cual es un elogio hermosísimo para las personas que se desviven traduciéndonos lo que no entendemos en otra lengua. Pero fíjate qué curioso, es probable que Gabo entendiera, precisamente porque lo escribió en México, que se iba a entender en todos lados. Porque en la Cueva de la Mafia, donde estaba la sábana, al menos mientras él estaba ahí descalzo, pegándole a la máquina, eso era Colombia. Yo he ido a la casa, porque tú sabes que ahí la escribió Gabo y te paras en la puerta, es muy fácil confundir a alguien diciéndole: esto se parece a una calle que hay en Bogotá, ahí en una zona donde hay unos restaurancitos muy románticos. Ay, sí es cierto, sí es cierto. Porque basta que alguien nos induzca anímicamente a lo entrañable para saber que es una creencia fidedigna. Eso es lo que logró Gabo. La escribió en México, la terminó en México, la mandó a Editorial Sudamericana, se publicó en Argentina, mandó la primera, la mitad, la segunda mitad porque no le alcanzaba el dinero para mandarla completa. Y cuando le mandan el telegrama diciendo: está fantástico, pero ¿cómo empieza? Porque faltaba mandar la primera mitad. Él sabía que una persona como Paco Porrúa en Buenos Aires iba a entender una novela
que no tiene en realidad una limitación geográfica. Mi conclusión de la visita de hoy es: Macondo no existe. Macondo no existe. Macondo se lee y por eso existe. Y eso, quien no lo entienda, pues tiene problemas. Pero yo sí creo que lo entendemos los que sudamos un cierto baile de sazón en donde los amores contrariados finalmente tienen redención, por decirlo en términos de él. Y creo que María Luisa tenía razón. Realmente el mundo cambió porque por primera vez estudiantes norteamericanos estaban leyendo autores que escribían con la ñ. Y por primera vez se desató la imaginación enloquecida de que todos somos los Buendía, de que mi abuela también hacía eso, de que mi hermana comía cal de las paredes. Y eso es lo que logró en su momento Cervantes y posteriormente Gabo. Pues no todo el mundo lo puede lograr, eso está clarísimo. Could I just Jorge, say something? sí, por favor. ¿Podría decir algo? Quiero darle las gracias a Jorge por decir eso, porque siento muy fuertemente, y al estar aquí es muy fácil ver a Gabo celebrado por toda la tierra. Pero creo que los países pueden reclamar la paternidad de los autores, pero no de lo que está escrito. Eso solo puede escribir por medio de la literatura, porque en el fondo ese es el poder de la palabra y va más allá del poder del escritor. Gabo no siempre es un escritor colombiano, yo lo veo ahora más que nunca, y 100 años de soledad, desde luego puede ser celebrado como un logro colombiano o latinoamericano, pero es una novela humana, es una novela sobre una familia macondiana y una familia colombiana y una familia de Ghana o de la India o de Uganda, y ese es su poder. Eso me encanta que hayas dicho esto. Yo lo he aprendido estos días, que es un escritor colombiano, un escritor que pertenece a este país, pero su obra, yo creo, como toda obra poderosa, es del mundo. Visto el tema de la identidad, quiero plantearles ahora un nuevo tema, que es el siguiente. Gabriel García Márquez, como ustedes saben, era periodista. Y voy a leer una cita que me gustaría que esa cita la conocen bien ustedes. Me refiero a Jorge y a Daniel, pero tal vez Talle no la conoce tan bien. Quiero leerla de manera textual, la tenía aquí y la voy a buscar un momento porque la tengo anotada. Y dice así: es una cita que nos recuerda una cierta perspectiva del periodista. Dice así: soy un periodista fundamentalmente. Toda la vida he sido un periodista. Mis libros son libros de periodista, aunque se vea poco. Pero esos libros tienen una cantidad de investigación y de comprobación de datos y de rigor histórico, de fidelidad a los hechos, que en el fondo son grandes reportajes, novelados o fantásticos, pero el método de manejo y de investigación de la información y de los hechos es de periodista. Quiero plantear el tema de la relación entre periodismo y literatura, pero también entre realidad y ficción, y sobre todo el tema de la búsqueda de la verdad en la literatura. El tema de la verdad es un tema que está en discusión estos días. Se habla mucho de él a raíz se habla de la posverdad, se habla de la mentira. Las redes sociales, que son instrumentos formidables de la contemporaneidad, nos permiten no solo difundir la mentira, sino detectar la mentira. Y al mismo tiempo estamos viendo que la mentira o posverdad parece algo en lo cual el nivel de rechazo disminuye, el nivel de tolerancia crece y la gente se acostumbra a asumirla como parte de un escenario global de pugna de narrativas, de lucha de narrativas, sobre todo alrededor de la política. Pero volviendo a nuestro tema, que es 100 años de soledad,
y recordando la charla inicial que el taller dio talle hace 2 días y de la que me enteré a través de tu relatoría, que está disponible para todos, porque yo estaba en Bogotá en otra actividad de la Fundación. Quiero plantear el tema de la búsqueda de la verdad en la literatura y de la manera como el periodismo aporta a la búsqueda de la verdad. Y me gustaría oír la opinión de los tres, iniciando por Talle. Es una pregunta interesante e importante. Fue interesante. Cuando fuimos al museo ayer, yo observé que había una placa en la pared que indicaba la forma en cómo representa Gabo la masacre de los bananeros en la novela, que fue mi único contacto con ese episodio histórico. ¿Es más bien es exagerado o es hiperbólico? Porque la novela sugiere que murieron miles y ayer me enteré de que el registro histórico decía que eran más bien cientos. Entonces hice una pausa delante de aquella placa en un momento de incomodidad, pensándome, me pregunto si esto pone en entredicho el hecho de que la relación fue exagerada, pero luego pensé, bueno, no es un hecho periodismo, es una novela que está basada en la historia, pero a la cual acudimos para que nos cuente la historia. Y me estaba preguntando, ¿qué licencia tenga el novelista que no tiene el periodista? Y estábamos de acuerdo con Daniel cuando hablamos el otro día de esto. En el periodismo creo que no hay lugar alguno para la exageración, de ninguna manera. En las obras que se anuncia como de no ficción, pero en la ficción hay un espacio, yo creo, para convertir una verdad, digamos, por ejemplo, una injusticia, una atrocidad, por ejemplo, y representarla de tal manera que le permita al lector sentir la verdadera indignación, el verdadero dolor y el verdadero horror que el evento suscitó. Y yo creo que esto es una distinción que tiene sentido. Si soy honesta, creo que por eso leo más que nada ficción y no ficción, porque me interesa por eso escribo más que nada ficción, porque me gusta que los lectores tengan verdadera emoción, pero creo que es responsabilidad del periodista contar la verdad sin exageraciones. Y creo que por eso Gabo fue una figura tan formidable, porque fue capaz de lograr y hacer maravillosamente bien las dos cosas y mantener las dos cosas, el contar la historia y representar la historia de una forma que incluye la exageración y luego también el reportaje fiel por otra parte. Y el hecho de que él podía hacer las dos cosas para mí es maravilloso. Daniel. To introduce aterrizar en un tema que es la matanza de las bananeras. Y estoy pensando en lo siguiente. Primer hecho, Gabriel García Márquez rescata de la historia el que ocurre esta matanza. Esa matanza había tenido un impacto político, social, grandísimo en Colombia a fines de los años 30 y fue, sin embargo, ya se había de hecho estaba presente en la literatura. Tu amigo Álvaro Cepeda la había tocado o la está en la Casa Grande, pero Gabo la rescata. Segundo punto, la polémica posterior, y pienso en Eduardo Posada Carbó, también de Barranquilla, que desde una universidad en Londres cuestiona el relato de Gabo diciendo que se había convertido en una especie de verdad histórica, lo que era ficción, y que los muertos no habían sido miles de muertos,
sino que el problema era que la cantidad de muertos era menor. Tercera situación, estamos esta mañana haciendo una visita a una casa arruinada de la compañía, de la antigua compañía bananera, y nuestro guía, que es hijo de uno de los empleados colombianos importantes, se le sale de manera muy natural decir que la compañía realmente abusaba de la gente, que eran violentos y que habían matado a mucha gente, lo que uno no esperaría de alguien que pertenecía, como quien dice, al círculo. Yo me pregunto si Gabo hubiera escrito un reportaje de la matanza versus el relato que hace en la novela, creo que ocurriría lo que dice Talle, no hubiera podido realmente transmitir el sentido humano, el dolor y la fuerza. Y le quiero agregar una última anécdota que es muy interesante, que es la siguiente. Jaime García Márquez, su hermano, me contaba hace unos días que en el año 66 por allí recibió una carta de Gabo en la que básicamente lo que hacía era enviarle un cuestionario muy extenso pidiéndole que fuera a Ciénaga, que contactara gente en Ciénaga, que tratara de encontrar gente que hubiera estado en 1928 allí en la estación donde fusilaron a los huelguistas. Lo fusilaron a mansalva, quiero decir, le dispararon a la gente. Y le hacía preguntas, una lista de preguntas impresionante. Le decía, el general se subió a una silla, se subió a una mesa o le habló a la gente desde un muro. ¿Cuáles fueron las palabras con las que inicialmente? Era una lista muy extensa. Y Jaime me cuenta, y Jaime lamenta que la carta se le haya perdido, que al final le decía, averíguame todo lo que puedas, pero si no puedes averiguarlo, no te preocupes, que ya yo lo escribí. Y lo que quiero es ver qué más, qué te suscita como periodista y narrador que eres toda esta discusión y este caso de la matanza de las bananeras. Bueno, está muy claro que la literatura es una mentira que permite acercarse mucho más a la verdad que la historia en muchas ocasiones, y al mismo tiempo que con hechos prácticamente ciertos se puede mentir descaradamente, como lo demuestra todos los días el Departamento Nacional de Estadística en Colombia, ¿no? De modo que los hechos no necesariamente te llevan a la verdad, ni las mentiras te llevan a la falsedad. La literatura existe porque es una manera mentirosa de contar la verdad, así como la poesía existe porque es una metáfora de lo que tienes que sentir. Por eso, si no, no se necesitaría que existiera. Ahora bien, García Márquez, como periodista, utilizó siempre los trucos como novelista, los trucos del periodista. Y él era muy consciente de eso, y eso es en buena parte lo que le da ese aroma de credibilidad a las mentiras que escribe Gabo en Cien años de soledad. Ninguno de nosotros cree que Remedios subió al cielo en cuerpo y alma, pero yo daría la vida por jurar que sí. Ninguno de nosotros cree que el cura levitaba cuando tomaba una taza de chocolate. Pero lo que lo induce a uno a creer que esa es la verdad es que daba datos de periodista. El cura no era que tomaba chocolate y se levantaba, no, el cura se levantaba 27 centímetros con una taza de chocolate. Y el general Buendía no fue que perdiera un poco de guerra, perdió 32 guerras. Yo en algún momento subrayé los datos de periodista que tenía Cien años de soledad. Está lleno de datos del periodista que se ponía al servicio del novelista para engañar a la gente. La duración de la lluvia. Todo 5 es. años, 11 meses y 2 días. Claro, si él dice llovió mucho, eso lo dice, eso para que lo diga un periódico, pero no para que lo diga un novelista. Se quería convencer. E infinidad de casos. El recorrido, que fue la página que yo les marqué como recomendado, el recorrido de la sangre de uno de los hijos de Úrsula cuando va a buscarla, está descrito por cada centímetro
y uno cuando sabe que es mentira, pero al final dice, no, esto tiene que ser cierto. ¿Por qué? Porque lo ha contado el periodista. El periodista García Márquez se puso al servicio del novelista García Márquez, y los dos, siendo ambos maestros, hacían un dúo imbatible, tanto para contar mentiras que son verdad, como para contar realidades que procuran ser igualmente ciertas. De modo que también el escritor se ponía al servicio del periodista. Hay que ver lo que son las notas de García Márquez, los reportajes de García Márquez, la manera como están escritos, son tan atractivos, aplica las técnicas de la narrativa a los crónicas, retención de datos, estructura que mezclan varias veces varias voces, utilización de la primera persona prestada. Cuando él escribe el relato del náufrago está escrito en primera persona, no porque García Márquez hubiera naufragado, sino porque considera que para contar bien el relato del náufrago necesita la autorización del náufrago, del marino Velasco, para contarlo en primera persona, y así lo hace, y así es mucho más convincente, de manera que permanentemente el uno está al servicio del otro, con un punto importante, y es que solo en muy pocas ocasiones el periodista García Márquez toma el atrevimiento y la osadía indebida de utilizar datos ficticios en una crónica. A mí me pasó sobre eso una experiencia, es que yo hice una antología de crónicas colombianas, de reportajes colombianos, en fin, he hecho varias antologías dirigidas sobre todo a universitarios. Y en la de reportajes colombianos utilicé de García Márquez algo que me encanta, que se llama Caracas sin agua, que era de esa época y es de hoy también, naturalmente, pues. Sí. Y tiene un personaje, porque además ese es un gran truco de periodista y de novelista, personajes, lo que hemos hablado cuando hablamos con los periodistas que están con nosotros, siempre hemos hablado, no digas verdades etéreas, ponlas en la tierra, busca al personaje, ponle carne, ponle hueso, que circule, que se vea, que uno quiera sentarse a conversar con la persona. Él lo hace, entonces él busca a una especie de coronel Aureliano Buendía, prácticamente, que es una víctima de la escasez de agua en Caracas. Y cuenta una cantidad de datos sobre cómo se va acabando el agua, y en un momento dado dice algo que es la traición del escritor al periodista. Dice que a falta de agua, cuando llevaba 4 días con la barba crecida y habiendo sido un coronel o un militar muy pulcro, se afeitó con jugo de guayaba. Yo le creí porque Gabo era muy mentiroso, pero nunca decía mentiras en las crónicas. Y lo incorporé a las crónicas periodísticas de esa antología. Alguna vez hablando con él, le dije, bueno, tú no te vas a morir sin contarme si era verdad lo del jugo de guayaba. Entonces se rió y me dijo, no, eso no era verdad, pero si hubiera tenido jugo de guayaba, no joda, no sea tramposo, hombre, qué horror. Yo soy de los que creen que una gota de ficción, de hechos ficticios, es decir, que no ocurrieron en un reportaje, lo convierte en ficción. No acepto ni la creación de personajes, ni que se inventen cosas, lo rechazo profundamente y se lo digo así a los Daniel, reporteros. pero tú no crees en ese sentido, y voy aquí a plantear una hipótesis que puede ser un poco polémica. El Gabo no famoso, reportero no famoso, es decir, el Gabo hasta 100 años de soledad, hasta el otoño del patriarca, es un Gabo que es un escritor que está tratando de encontrar su estilo, es periodista, vive del periodismo mucho tiempo, es empleado de medios y de enviado especial y de agencias, y evidentemente se permite, y está reseñado varios casos, uno es el de Caracas sin agua, ciertas licencias literarias. Otro caso es cuando asusa al corresponsal en Quibdó para que organice la manifestación que él había venido a cubrir y que no existía, y se podrían a lo mejor encontrar otros casos. El Gabo, personaje público, es un Gabo que empieza a vivir en carne propia el ser víctima del mal periodismo, y es un Gabo que empieza a desarrollar una aversión contra todos esos errores y esos manejos, y empieza nuevamente a insistir en el punto de la ética periodística, que esas licencias
que no eran exageradas, eran más bien mínimas, pero lo suficiente como para generar un cuestionamiento, no hacen parte de ese segundo, ese García Márquez de los últimos años de periodismo, porque fue periodista 51 años, es un García Márquez como el de Noticia de un secuestro, que se cuida muchísimo de lo que está relatando, pero que además insiste mucho en la ética, en que no se cambie ni un ápice, que tiene una posición bastante cercana a la tuya. Yo tengo la impresión de que le tocó vivir en carne propia el ser víctima del mal periodismo como para que se decidiera rotundamente, al menos como posición profesional, filosófica, el rechazar completamente las invenciones, las tergiversaciones y la falta de cuidado del periodismo. Si tú, por hacer mejor periodismo, metes datos falsos muy atractivos, estás haciendo peor periodismo, no estás haciendo mejor periodismo. Ahora, puede que hagas gran literatura. El detalle de afeitarse con jugo de guayaba es fantástico como literatura. ¿De durazno? Pero, ¿De durazno? ¿de durazno? Sí. Bueno, de durazno, corrijo, gracias, de durazno. Es muy bueno como literatura, no es cierto como periodismo. Digamos que yo en esa materia pertenezco sobre todo al rigor de Álvaro Cepeda Zamudio. Álvaro fue mi profesor de periodismo, teniendo una distancia importante de edad entre él y una cantidad de sardinos que empezamos a trabajar con él, o bajo sus guías, digamos. Siempre nos dijo varias cosas concretas. Primero, hay que salir. Nada de periodismo. Bueno, ¿qué tal Álvaro? Habría sufrido mucho con internet. Hay que salir, hay que ir. Cuando se cayó un avión, el primero que salió del Diario El Caribe fue el director, Álvaro Cepeda, y decía: no creo en los periodistas sin libreta. Es una cosa muy divertida. Él no cree eso que recuerdan después todo. No te preocupes, yo después me acuerdo, no se acordaban de nada. Él siempre llevaba su libreta, mira. No creo en los periodistas sin libreta. Y otra cosa que decía Álvaro: tú escribe los cuentos que quieras, pero en los reportajes mete técnicas si quieres, pero no metas datos falsos. Y crecí en el rigor de eso y se lo aplicaría también a Gabo, le habría dicho: quítale esa frase y vuelves, sinceramente. Talle no toma notas, pero sí toma fotos. Tú eres reportera de, digamos, no eres reportera, pero visuales. Tomas notas visuales, ¿no? Cuéntanos un minuto las notas visuales. Con mucho gusto. Pero me gustaría responder a una cosa que decía Daniel sobre la ficción. Es una mentira que muchas veces nos acerca más a la verdad. Me gusta esto porque estaba pensando de nuevamente la diferencia entre 3.000 muertos y 300 muertos. En el mundo del periodismo esto es una discrepancia inaceptable. Pero esa mentira, si se puede llamar así, pero es ficticia, llamémoslo así, estaba pensando cuando salimos de la zona bananera y fuimos al pueblecito que estaba asociado a Macondo. Macondo, y donde están cultivando un arbolito de Macondo. Después de oír, después de escuchar a la familia que reportó los muertos, entonces nos detuvimos junto a un grupo de niños y les pregunté su edad y uno seguía diciendo: tengo 3 años, así. Le dice: no, tienes 3 años. Él decía: no, 3. Pero siempre con 2 niños le decíamos: no, tienes 3. Y él decía 3 y lo indicaba así. Y pensé: esa es su verdad, eso es 3. Pero también pensé: si lo mataran a él en la masacre de las bananeras, si él hubiera sido la única víctima y yo escuchaba una persona fue muerta en la masacre, yo diría: bueno, no estuvo tan mal. Pero habiendo estado delante de este niño e imaginándomelo a él y a todos sus hermanos o cualquier persona de su familia asesinados por una empresa que era más poderosa de esta familia y que no tenía ningún vínculo con él, me llenaría con la clase de dolor que yo sentí cuando escuché lo de la masacre de los 3.000 en los 100 años de soledad.
Entonces estaba pensando que la ficción nos da un espacio para acercarnos a la verdad, a la tragedia, y de que una vida humana sea acabada por intereses políticos y económicos. Bueno, hablando de imágenes, tomé una imagen de este niño y de sus hermanos y de todo lo que vimos en este viaje, y creo que, y más que ficción, y más que periodismo, la fotografía vale más de 1000 palabras y me dice lo que yo he sentido en cierto momento. Y cuando veo una fotografía, aún ahora, veo una historia. Nunca he visto una fotografía que no cuente no solo una historia, sino varias. Entonces yo dije que me volví escritora porque no soy capaz de pintar, y creo que podría decir, si pudiera contar la verdad con imágenes, lo haría. Fabricio toma sus notas visuales dibujándolas. Él dibuja. Esa libreta realmente es una libreta de dibujos. Hay palabras, pero sobre todo hay dibujos, hay muchos dibujos. Y hasta tú has publicado un libro, y mira, los laberintos, toma notas en forma de laberintos. Tú estás, Jorge Fabricio, todo el tiempo optando, aquí, a ver, una forma de tomar notas. Entonces tú estás todo el tiempo, además, con el problema técnico y ético y creativo de escribir ficción, de hacer periodismo, pero también de practicar un arte. Para ver, esos son ellos vuestros. Un arte periodístico que se llama columna, sí, en la cual, con la libertad que da la patente de corso, digamos, que da el que tiene nombre y es propio, muchas veces vemos que en las columnas se hace también literatura, se practica una forma de crónica muy personal en la cual se desliza a veces la ficción. Bueno, la esquizofrenia mía viene además de que yo soy historiador. Entonces el problema es que como historiador entregué algunos trabajos cuando estudiaba, incluso en el doctorado, en donde traté de suplir con falsas citas de documentos unos huecos que había en la vida de Hernán Cortés, lo cual fue rápidamente descubierto por el comité académico. Tengo el problema también de mi peinado y quiero pedir una disculpa pública, pero iba a comprar gomina y no pude comprar. O sea, por Moroline. Exacto. Y tengo el problema de la obesidad, porque en el caso de los metrosexuales como yo, pues no podemos dejar que se reviente la tanga, cosa que ya me sucedió en Aracataca. En una ocasión hubo una sobremesa memorable que estaba Eliseo Alberto, estábamos en casa de Gabo, y se mencionó una cita, de una frase de José Bergamín que yo metí en una novela mía. En la novela yo hago que Bergamín hable con un personaje y Bergamín dice: el historiador o periodista deshonesto miente aunque intenta decir la verdad, pero el poeta apasionadamente honesto con su tinta dice la verdad aunque mienta. Yo creo que Gabo desde niño tuvo ese problema, porque en Vivir para contarla dice que las mujeres se juntan para decirle a un doctor que las cosas que dice el niño son tremendamente exageradas, y que el doctor respondió: eso es señal de gran talento, lo cual inmediatamente te hace pensar: está mintiendo Gabo. ¿Cómo va a decir eso el doctor? Pero a lo mejor sí lo dijo. Entre la posibilidad de que puedas armar una verdad a partir de la ficción, en lo único que sí tengo cuidado en la columna, y es por ejemplo de Gabo, es que las herramientas del cuentista y del novelista estén al servicio de la información. Es decir, que la historia que vas a narrar sirva para que alguien se entere de algo. Por lo menos eso
Ese es el acometido. Y yo creo que él lo cumplió fielmente, aunque tuviera algunos deslices con detalles del jugo de durazno o no, que hoy mismo voy a probar si es menos irritante. Tengo cita de depilación láser a las 9:30 de la noche. Pero vuelvo nada más a lo de la esquizofrenia. Sí te queda muy claro cuando tú en la cocina de los textos, como decía él, se te van acumulando ingredientes y el chiste está en el sazón. Y eso se nota hasta en las sobremesas. Yo tengo primas que no saben contar chistes, pero tengo tías que no saben contar chismes. Eso es todavía más grave. Y año con año siempre lo mismo. ¿Quién sabe contar el chisme? ¿Quién sabe contar el chiste? ¿Quién relata mejor el cuento? Y lo que dijo la hermana de Gabo, la monjita, en una comida que me invitaron, esta monjita que estaba en Cuba, que no me acuerdo cómo se llama, ella dijo, mira, las historias las vivimos todos. Lo único que pasa es que él las escribió. Esa es la única diferencia. Y que podía decir en tinta o verbalmente lo que la familia no sabía cómo explicar, lo que no sabían contarlo. Y ese es el gran talento de este genio que nos tiene reunidos. Eso es lo conmovedor de esto. Bueno, quiero ahora cambiarte a otro tema, y que es el siguiente. Gabo hizo periodismo básicamente sobre Colombia, un poco sobre Cuba, inclusive Angola, Chile y algo, pero no escribió mucho sobre México. Nunca escribió sobre México. Algunas cosas. Pero lo hizo en la columna, no lo hizo en su parte de periodismo político. Su literatura es literatura que nos sitúa en el Caribe, nos sitúa, excepto los cuentos peregrinos, de resto es Caribe. Pero ocurre, entonces la pregunta, hablando de ese tema de la mexicanidad, pero ocurre que si hay todo un campo de narrativa garciamarquiana que es esencialmente mexicano. Y me refiero al cine. Me refiero a que ayer vimos en Aracataca la película Milagro en Roma de Lisandro Duque, cuyo personaje principal tiene un nombre, clarísima resonancia mexicana, que es Margarito. Pero además en la sobremesa hablábamos de todas las películas que Gabo hizo en México. Al final yo diría que Gabo es esencialmente un cineasta mexicano-colombiano y un poquito cubano, pues. ¿Tú cómo lees esa parte de la narrativa de este hombre proteico que era periodista, escritor, pero también fue cineasta en un sentido amplio? ¿Y cómo la lees en cuanto historias? Bueno, lo que se me acaba de ocurrir es que en realidad ha habido un hilo conductor desde que empezamos a hablar y tiene que ver con algo que es muy mexicano y creo que a lo mejor también colombiano. Es difícil que lo entiendan otras culturas a lo mejor, pero nosotros a veces necesitamos el microscopio para concentrarnos en la esencia de un pasito de vallenato o de cuánto pica el chile mira para arriba, ¿no? ¿Y en qué pinche casa sirven eso? No conviene ir, porque se te escama la boca. Pero luego conviene el telescopio de mirar de lejos, porque Tamayo pintó las sandías cuando estaba en Nueva York. Octavio Paz escribió El laberinto de la soledad estando fuera de México. Carlos Fuentes se la pasaba lejos de México la mitad del año, en Londres además, donde era un gentleman. Diego Rivera tiene una explosión de colores en París, en donde no le prestan los edificios públicos y por eso no hace murales ahí, pero se los dan en su país, en donde sí puede pintar los edificios públicos. Gabo era un hombre que también sabía agradecer, o sea, tenía gratitud para las realidades inapelables. México era el país anfitrión hospitalario donde había hecho hogar y familia y sabía que si se ponía a las dentelladas contra el PRI en esa época, muy probablemente tendría problemas, no solo de censura, sino incluso de expulsión. Y en el otro sentido, en el cinematográfico, sabía que la industria en ebullición, porque él participa en el grupo de Nuevo Cine, que termina fundando el ICAIC en Cuba,
Eso estaba en México, con el exilio español, con Buñuel, con el que trabajó en Este pueblo no hay ladrones, y porque las condiciones escenográficas, pero no de la filmación, sino del país, o sea, la lana, donde podías cobrar un guión bien, era en México, no en Colombia y no en Bolivia, en donde se hacían algunas películas del Santo, pero párale de contar, ¿no? O Alex Dínamo, no sé si se acuerdan de ese tipo de 007 mexicano que es chafísima. Es un güey que todos los golpes los da así, ¿no? Y según esto noquea. Gabo se divirtió mucho porque por otro lado la pasaba a toda madre. Esa es la otra cosa que hay que decir. Es un hombre que buscó pasarla a toda madre. Pero que trabajó muchísimo. Muchísimo. Para poder pasarla a toda madre, pero además pasarla a toda madre trabajando muchísimo. Porque un hombre que se puede encerrar atrás de una sábana durante 16 horas y que esté feliz con lo que está narrando, pues es un bicho muy raro. Daniel, ¿a ti te sirve estar lejos de Colombia para escribir? Sabemos que tú vives una buena parte del año en Madrid. ¿Eso cómo ha contribuido a tu escritura? No especialmente. Lo que pasa es que yo soy medio incapaz, pero no hay duda de que la literatura colombiana, por ejemplo, debe mucho al exilio, sobre todo al mexicano. Tú mencionabas a Gabo, pero menciona a Mutis, menciona a Fernando Vallejo, menciona a Barba Jacob, menciona a Germán Pardo García. Es decir, México, y fíjate que te voy a hacer hasta un homenaje. ¿Cómo estaré de cansado yo? Que te voy a hacer un homenaje. México fue para Colombia en una época un país de una enorme importancia, sobre todo para la transmisión de la cultura popular. Es decir, Agustín Lara era nuestra María Félix, Cantinflas, por supuesto, José Alfredo Jiménez. El que diga algo contra José Alfredo Jiménez se enfrenta de verdad a mi ira. Tenemos mucho de eso de México. Y aquí vuelvo otra vez al problema. Eso es lo que nos une. El bolero ha hecho mucho más por América Latina que los gobiernos, el bolero solo, y por la reproducción en América Latina y por todo eso, pero no entremos en detalles. De modo que yo creo que la nostalgia indudablemente en los grandes literatos ha sido muy importante. No solo en los grandes literatos. Bolívar escribe la Carta de Jamaica en que plantea un gobierno continental en un país, es decir, en una isla perteneciente a un país que no era de nuestra cultura, que era Jamaica, la manda desde Jamaica. Y bueno, y Cortázar escribe desde París. Y las citas son muchísimas, pero lo que pasa es que el periodista es distinto. Yo, más que escritor, yo soy un periodista. He escrito un par de novelas que me gustaría que las compraran porque no les ha ido muy bien, que se llaman Impávido Coloso la una, y la otra se llama, no, yo no regalo, por eso la otra se llama J. Caballo y Rey. Muy buenas, cómprenlas. De un caballo de carreras. Pero como periodista, realmente, no sé, el mundo de la información es el mundo del periodista. Y como periodista normalmente estás conectado con tu país como lo hacía Gabo. Gabo se pasaba 100% del tiempo, tú lo sabes porque seguramente uno de los que él llamaba todos los días durante la época que no había internet, usaba el teléfono para todos los días preguntar sobre Colombia, ¿o no? Sí, y a mí cuando me preguntan, bueno, usted, pero al fin, ¿vive en Colombia o vive en España? Y yo digo, yo moro en España, pero vivo en Colombia. Estoy permanentemente en contacto. Lo que pasa es que eso ocurre a nivel profesional, pero ya cuando uno tiene nietos cambia totalmente la geografía. Ya en la patria de uno son los nietos, y eso es una cosa en que me pongo a llorar si hablo, de modo que no me obliguen. Talle, tú tienes una experiencia vital y vamos a terminar esta sesión contigo y volviendo otra vez al tema de desde qué punto de vista se escribe. Tú eres africana, pero eres también afroeuropea, afronorteamericana, decíamos que afropolitana. Hay una cierta forma de exilio contemporáneo que es ser de la globalidad y al mismo tiempo tú dices, el problema no es la globalidad, sino la capacidad de superponer identidades locales en la experiencia y también en la creación de uno. Es cierto
es un desafío existencialista moderno y he empezado a entenderlo como un regalo también. Yo soy todas estas cosas que has dicho, de África occidental e inmigrante, y europea, y americana y afropolitana, pero de hecho cuando me despierto por la mañana, soy simplemente Tyler, y más que eso, cuando me siento frente a mi portátil para hacer el trabajo que me tiene que preocupar, ya no soy Tyler. Y pienso que el gran privilegio del arte, y desde luego lo he encontrado la primera vez que leí 100 años de soledad, y lo he encontrado en todas las novelas que he escrito desde entonces, y también en toda fotografía y en toda obra musical y en toda manifestación artística. El gran poder del arte es sacarnos de nosotros, a los que lo leemos y también a los que lo creamos. Entonces, aunque hablo respondo a tu pregunta de una forma muy personal y política, como sabes, la identidad cultural tiene su base en la cultura, en la forma en que el español une a toda Latinoamérica, pero también en la forma en que esta región ha creado ciertas palabras como reconcha. Palabras en el museo, Sí. mirando algunas de estas palabras nuestras. I did learn this word in the sala. Aprendí esta palabra en la sala de las palabras, pero en esta especificidad, las palabras que no vienen de un país, de un estado, sino de una región, veo la textura de la experiencia humana. Y creo que ahí es donde vive el individuo su identidad. Y en el extremo totalmente opuesto del espectro es donde el arte se encuentra el artista se encuentra con su arte y el lector con la obra. Y esto viene de la especificidad, viene de lo local, del detalle. Pero creo que se experimenta a nivel universal y la experiencia está a nivel del ser humano y en eso reside su poder. Entonces he pensado en mí misma con el tiempo como africana y americana y europea, como afropolitana, como de Roma, de Nueva York, de la gente y ahora de Colombia. Macondera, exacto. Pero de hecho, cuanto más vivo como artista y cuanto más me entrego a mi trabajo, empiezo a verme más como escritora, lo cual significa que más que nada soy un ser humano. Esa sensibilidad que proyectas tiene un punto de encuentro con García Márquez, que supo hacer de lo local, de lo más raizalmente local, literatura universal, que usó muchos términos del español nuestro, caribeño, pero al mismo tiempo arcaísmos, y al mismo tiempo términos que se inventó, porque él inventó y hizo neologismos. Entonces yo creo que definitivamente que lo que tenemos que hacer, y haría yo la recomendación, ya Talle tiene sus libros traducidos, ya todos hemos leído a Gabo. Ahora hay que leer a Talle, hay que leer a Daniel y hay que leer a Jorge Fabricio. La emperatriz de Lavapiés, J. Caballo y Rey y Lejos de Ghana, que está en tu caso publicado por Anagrama, ¿no? Anagrama. Yo quiero agradecerles. Salamandra, perdón. Salamandra, se consigue en la Librería Nacional. Muy buena novela, I read it. Muy interesante, muy buena. Queda uno involucrado totalmente. Yo quiero agradecerles porque la verdad es que hemos podido hablar del periodismo en Macondo de una manera aparentemente coherente y ha sido una sesión muy grata. Entonces ahora vamos a dar espacio a 2 o 3 preguntas, no más, porque hay que cerrar la sesión a las 6 de la tarde, pero si hubiera 2 o 3 preguntas, ¿quiénes quieren hacer esas preguntas?
Allá una, usted. Sí, acerca de la ficción, acerca de la ficción y la historia. Para el caso mío, ¿no? Yo soy una persona que estoy en el 6º piso. Mi papá cienaguero. Él cuando la masacre de las bananeras, 1928, nació en el 14. Él tenía 14 años. Entonces, lo que dijo acá el amigo mexicano, que la familia de Gabo dijo que ellos vivieron la historia, pero Gabo tuvo la osadía de contarla, ¿no? Entonces, en todo el Caribe colombiano hay una memoria y se va a perder porque no se está recogiendo la historia de los abuelos. A mí me duele hoy no haberle grabado esa historia a mi papá. Me dice que él tenía 14 años y él se asomó por la puerta de la casa en Ciénega, la avenida San Cristóbal, y veía los camiones con los muertos, ya, que parecían guineos o mangos para el mar a botarlo. Entonces va a desaparecer la historia si no se recoge la historia de los abuelos. Hoy nos dijeron algo parecido, que hablaron de que los echaban al mar. De todas maneras, tengo una curiosidad. Eso fue, ¿tu padre te contó eso antes o después de leer 100 años de soledad? Mi padre era semianalfabeta. ¿No había leído 100 años de soledad? No lo leí nunca. Okay. Una memoria... Mi vida. Sí, historia de vida, ¿no? ¿Alguien quiere comentar esto? No solamente que es una preocupación en todos los países, en México también hay una gran queja de que no se han grabado las conversaciones que recojan testimonios de los abuelos, la tercera edad. Y sin embargo, también está la otra cara de la moneda. Nunca ha sido más fácil poder recoger esos testimonios y ahora hay una gran facilidad para que usted lo escriba. Y si no usted tiene la responsabilidad de contárselo a sus propios nietos. Pero en el fondo yo creo que eso no se va a perder, porque siempre cada generación tiene un pequeño Sherezad que registra la memoria. No se pierde del todo mientras nos acordemos de ellos. And that's why a museum. Y por eso un museo como este es tan importante. A mí me dejó pasmado este museo. Ojalá tuviéramos algo así en Ghana, por ejemplo. For instance, en la sala de las palabras, donde aprendí algunas palabras de la región. Tenemos pantallas con historias y canciones. Y yo creo que esto es solo el principio. Y no puede captar, recoger todas las historias de todos los abuelos, pero es el principio. Y yo creo que es un principio bien importante. ¿Y tú también quieres? Bien, Joaquín, luego. Hagamos las dos de seguido. No quiero dejar pasar por alto el comentario. Ponte pie, por favor. No quiero dejar pasar por alto el comentario que hiciste ahorita sobre 12 cuentos peregrinos. Pero creo que el libro más caribeño que hay es 12 cuentos peregrinos, porque precisamente sí, es la historia de 12 caribes que llevan del bulto por no conocer la culta Europa. O sea que más Caribe, ¿y para dónde? Muy bien. Y por otra parte, si la literatura es un mundo de ficción no verificable, porque el acto literario no lo podemos verificar, y el mismo Gabo estaba en contra de la crítica. Entonces, ustedes cuatro como expositores, ¿cómo podrían de pronto interpretar alguna vez de pronto cosas que Gabo en su imaginario no tenía pensado? Contrarrestando con algo de Cortázar, ¿no? La realidad siempre está como una metáfora social independientemente, ¿no? Pero ¿sería realmente las pretensiones de Gabo al crearnos todo eso, consciente o inconsciente? ¿Las qué? Las pretensiones de Gabo, pensando el concepto de la literatura que crea un mundo de ficción no verificable. No, yo quería hacer una corta observación sobre el tema de la probable mexicanidad de 100 años de soledad en concreto, que me parece que es exagerado el término. Yo creo que habría más bien que preguntarse qué elementos
mexicanos se pueden encontrar en 100 años de soledad. Y me parece que es como una beta que debe investigarse, que creo que no se ha investigado suficientemente. Yo particularmente dudo de que en cuanto al material anecdótico, ¿sí? El material real que surtió a 100 años de soledad, dudo que haya algo de mexicano. Y él mismo se refirió a ello, y uno como lector lo nota, en algunos términos y en algunos giros, uno nota la presencia de algunos mexicanismos. Concretamente cuando por ejemplo, Aureliano Buendía, después de aquella competencia que hace con la elefanta, a ver quién come más, él al final ya, al borde del colapso, dice: llévenme con Fernanda, que uno como colombiano enseguida siente lo extraño de ese giro, porque aquí uno hubiera dicho: llévenme donde Fernanda. Y él dice que dudó entre esas dos posibles construcciones y le pareció mejor la forma mexicana que ellos utilizan, es la preposición con, para referirse al lugar. Llévenme con no sé quién o con fulano, o sea, el lugar donde está fulano. Y a partir de ahí él siguió usando ese giro en sus siguientes novelas, ¿sí? Claro. Y aparte había que investigar la presencia de algunos términos del léxico concretamente mexicano, porque se sabe que él no solamente incorporó en el español que usó en sus obras no solo los colombianismos, que son la mayoría, sino a veces optaba, por ejemplo, por un venezolanismo, cuando, por ejemplo, utiliza la palabra cruda para referirse al guayabo. Él dice que prefirió o italianismos. Sí, correcto. Cuando decía un átipo, que dijo una vez. Es correcto. Muchas gracias, Joaquín. Jorge, ¿quieres hacer un comentario? Bueno, yo me imagino que tú vas a... Los dos al vuelo. A ver, adelante. No, yo lo único que diría es que el castellano es uno. Es decir, yo a veces, y no soy escritor, sino en mi columna del Tiempo, varias veces utilicé la palabra cuate. No está registrada como propiedad de los colombianos, es propiedad de los que hablamos español. Yo confieso que mi patria primero es el español, después es Colombia y después es el Club Independiente Santa Fe. De una vez me torno. Después los nietos. Oye, ¿y los nietos dónde los dejaste? También mi nieto. Pero lo que voy a decir es que hay palabras con las cuales uno se siente cómodo aunque vengan de otra parte. ¿Por qué? Porque son de la lengua española. Entonces, la palabra cuate, yo la he usado muchas veces y sé que la entienden. Los que tendrían que entenderla la entienden. Ahora, que Gabo haya utilizado determinados términos mexicanos o no, yo lo entendería perfectamente. Y es más, es posible que se filtre en algunos autores. Yo a veces me doy cuenta que se me filtra el tipo de pasado perfecto continuo que usan los españoles, que dicen: he llegado, he visitado. Los colombianos decimos: llegué, visité. A veces se filtra y no pasa nada, no pasa nada. Esa es una lengua maravillosa que nos da mil posibilidades. Entonces, todo lo que contribuya a comunicarse con el lector me parece a mí que es válido. Incluso en ciertos momentos, como decía Jaime, inventar palabras. Yo tengo que tener una lista de palabras inventadas por Gabo, inventadas pero entendibles. Y acordémonos de ese famoso capítulo de Cortázar, quizás uno de los más eróticos de la literatura en español, en que ninguna de las palabras corresponde al diccionario. Se les ha inventado todo, sí. Apenas él milanaba el noema. Exacto. Todas son palabras inventadas por él, no existen en los diccionarios, pero sale uno en una excitación terrible. Sí. Cortázar. Micrófono. Paso del micrófono. Cuate, dice. Cuate. Buddy, sí. Cuate. Es una palabra de origen mexicano, de lengua mexicana primitiva, sí. Estoy totalmente de acuerdo en la universalidad, y a veces, por ejemplo, ese tipo de patrones se abaten muy fácilmente si por ejemplo les dijera:
Hoy en Sevilla, en el pueblo de Sevilla, donde fuimos ahí, donde era la United Fruit, entré a comprar cigarrillos y estaban viendo El Chavo del Ocho. En México ya no se pasa ese programa, lo cual sirvió para que me hicieran un descuento porque la señorita creyó que yo era el señor Barriga. Y yo no la desmentí, ¿eh? Le dije, soy Edgar Vivar, a la orden. Y también hago el papel de ñoño, ¿no? Pero eso era cuando era joven. Me dice, claro, ya está muy canoso, pinche vieja. Y la otra cosa que quería yo decir era, en la multiplicación de las palabras está precisamente la madrépora con la que redactaba Gabo, que eso es algo que no hemos mencionado. Como periodista, la descripción de la sangre es como una especie de enredadera, y como cronista lo hacía como novelista, es decir, que va hilando como una lista de cosas que van sucediendo con puras comas. Ahora, a él no le importaba marcar la coma, él nada más escribía de corrido, y en ese sentido era capaz de meter palabras incluso por su sonoridad vocálica. Yo tengo la impresión que muchos de los nombres que los bautiza Mauricio Babilonia es porque suena y funciona, no tanto porque hubiera alguien que se pudiera llamar así. Perdón. Una pregunta, ¿qué sería para ti como mexicano la palabra cantaleta? ¿Sabes? ¿Se usa en México la palabra cantaleta? Sí, cuando alguien quiere regañarte. Exacto. Y te está reclamando. Sí, hay una famosa cantaleta en cuando salta, con perdón, mierda al zarzo con Fernanda del Carpio, que ya está aburrida, sí, claro, de que una cachaca la traten tan mal, y entonces se suelta una cantaleta que dura días, es una maravilla. Y yo vi la palabra cantaleta y dije, bueno, en Colombia se usa mucho la cantaleta, hay incluso una canción que se llama La Cantaleta. Entonces dije, sé que aunque no entiendan exactamente qué es cantaleta en algunos países de América Latina, sabrán de qué estamos hablando. Por eso te pregunto. Con mayor razón algún día, ojalá hagamos una edición de 100 años de soledad anotada y con referencias geográficas a los lugares por donde pasó este hombre. Bien, aquí había una pregunta. ¿Sí? Pero no me acuerdo muy bien cuál era la disyuntiva. Me quedé con lo de los 12 cuentos peregrinos. Y lo de los 12 cuentos peregrinos está claro. Ya quedó claro. Pero ¿cuál era la pregunta que seguía? Lo de las pretensiones de Gabo. El mundo de ficción que tan pronto entra en el texto, un mundo de ficción no verificado, si realmente sería esa la intención de Gabo. Bueno, lo que pasa es que los que nos dedicamos a lo que llaman en inglés no ficción, que eso lo inventó una librería que se llama Barnes & Noble, y que es para acomodar los libros, dijeron, todo lo que no sea literatura, pues que sea no ficción. Y entonces ya todos los mexicanos que cargan las cajas pusieron ensayo, crónica, reportaje, deportes, la chingada. Si tú te dedicas exclusivamente a eso, tú verás que en los medios en donde tú vas a publicar, no se te permite que inventes algo. Si tú eres historiador y optas una tesis en donde dices que Hernán Cortés tenía mejor glúteo que la Malinche, lo cual es mi opinión, si yo no puedo verificar eso con un documento, no obtienes el doctorado. Por eso no tengo el doctorado yo. Pero porque así son las reglas, ¿eh? Pero si yo escribo una novela, que ya se me ocurrió, próxima novela, Las nalgas de Cortés, a mí no hay quien me pueda decir que yo esté mintiendo porque yo estoy inventando una verdad a partir de esa ficción. Y Gabo lo sabía. Y hacía las dos cosas, hacía periodismo y literatura. Exactamente, y son dos aguas separadas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y sobre todo a nuestros invitados. Sí, mi cuate.